todos se encuentren muy bien. Mi nombre es María Alejandra Arias Ríos y junto con mis compañeros Juan David González, Daniel Valencia, vamos a analizar en el día de hoy una emulsión, que en nuestro caso es una deliciosa vinagreta. Los ingredientes que vamos a usar para preparar la vinagreta son vinagre blanco, aceite vegetal, sal, mostaza y pimienta negra. Bueno, nuestro video se va a dividir en dos partes. La primera va a ser la demostración de la immiscibilidad entre el vinagre y el aceite vegetal. Y la segunda parte del video va a ser la elaboración de la emulsión, que sería ya la vinagreta en sí. Para preparar la mezcla invisible, en primer lugar vamos a agregar el vinagre. Y enseguida el aceite. Como se puede observar, se forman dos fases debido a que la mezcla no es miscible. Bueno, tras agitar, aparentemente se forma una sola fase, pero esto es temporal, ya que eventualmente van a volver a aparecer dos fases. Para la explicación del por qué el aceite y el vinagre son inmiscibles, es prudente dar la definición de este concepto. Es inmiscible toda sustancia que no consigue conformar una franja homogénea de ningún modo. No importa cuánto se intente sacudir, revolver o batir el aceite y el vinagre, eventualmente se van a separar. Esto sucede porque el vinagre y el aceite están hechos de tipos muy diferentes de moléculas que son atraídas por las de su propia especie. De igual forma, las dos fases se van a dividir de acuerdo con la densidad de cada uno de los componentes de la mezcla. El aceite es menos denso que el vinagre. Por lo tanto, este se va a ubicar en la parte superior. Como se mencionó anteriormente, a la hora de mezclarlos por agitación, aparentemente se forma una sola fase, pero esto sucede porque estamos forzando a las moléculas del aceite y el vinagre a estar juntas. A continuación, hablaremos acerca de la naturaleza de los vinagres y los aceites. La mayoría de los vinagres son soluciones de ácido acético y agua, además de algunos otros ácidos y alcoholes según el tipo de vinagre que se esté utilizando. El agua, el ácido acético y el alcohol son ejemplos de moléculas polares, moléculas que tienen una carga ligeramente negativa en un extremo o polo y una carga ligeramente positiva en el otro extremo. Estos polos ligeramente cargados surgen porque uno o más átomos en las moléculas son electronegativos, lo que significa que atraen electrones que tienen carga negativa hacia ellos, creando una distribución desigual de carga dentro de la molécula. Las moléculas polares generalmente se sienten atraídas por otras moléculas polares porque sus polos ligeramente negativos tienen afinidad por sus polos ligeramente positivos. Las moléculas polares se sienten atraídos por las moléculas de agua, que también son polares, y se denominan hidrofílicas, lo que significa amantes del agua. Los aceites son una historia diferente, puesto que los aceites son un tipo de grasa y se consideran no polares. Las grasas y los aceites se componen principalmente de moléculas largas llamadas ácidos grasos, generalmente unidas por moléculas de glicerol en grupos de 3 llamados triglicéridos. La mayoría de los átomos en una molécula de ácido graso comparten electrones de manera uniforme y no tienen carga negativa ni positiva, y aunque los ácidos grasos contienen pequeñas regiones de polaridad, estas no son lo suficiente como para hacer que toda la molécula sea polar. Por este motivo, los aceites repelen a las moléculas polares como las que se encuentran en el vinagre. ¿Cómo podemos juntar moléculas polares y no polares para hacer algo delicioso como vinagretas, para ensaladas? Necesitamos un emulsionante, que en el caso de nuestro experimento es la mostaza. Ahora, hablemos un poco de la mostaza. La mostaza es una salsa que solemos utilizar especialmente en carnes. También sirve para elaborar determinadas recetas y se caracteriza por tener un sabor algo fuerte.
Lo que quizás desconocíamos es que contienen diversas propiedades ricas para el organismo. Es de destacar que es muy utilizada en la cocina y que encontramos al menos 50 variaciones de planta de mostaza en diferentes países del mundo. La mostaza contiene importantes propiedades nutricionales, como son 85% de agua, 6,4% de hidratos de carbono, es decir, los carbohidratos, 4,7% de proteínas y 4,4% de grasas. En cuanto a las calorías, 100 gramos de mostaza contienen unas 84 kilocalorías. El procedimiento de la vinagreta fue el siguiente. Primeramente, se mezcló en un bol la mostaza con el ácido, que en este caso es el vinagre, un poco de sal y pimienta negra. En segundo lugar, se batió con una cuchara y por último se incorporó el aceite lentamente mientras se bate la salsa, hasta conseguir una mezcla homogénea y ligeramente espesa. Como lo vimos necesario, se le agregó de igual forma un poquito más de mostaza. Cuando hablamos de los emulsionantes, nos referimos a aquellos agarradores del mundo de las moléculas. Contienen regiones tanto hidrofóbicas como hidrofílicas y son capaces de atraer tanto moléculas polares como no polares simultáneamente, juntándolas para formar un tipo especial de mezcla llamada emulsión. Tales mezclas son posibles formando pequeñas gotas de un líquido, que es la fase dispersa, y suspendiéndolas en el otro líquido, que es la fase continua. En el caso de la mostaza, las regiones hidrofóbicas serían las grasas que posee, y las regiones hidrofílicas serían los hidratos de carbono, el agua y las proteínas que contiene la mostaza como tal. Pero, ¿qué hace la mostaza? Las moléculas de mostaza se disponen formando una capa en interfase, que es la zona de contacto directo con ambas fases, evitando la coalescencia, que es la fusión de gotas de la fase dispersa y separación de las mismas de la fase continua, y disminuye la tensión superficial entre la fase dispersa y continua, ya que se minimiza la relación superficie-volumen manteniendo la forma de las micelas o gotas. A su vez, se disminuye la diferencia de densidades por la presencia de diferentes componentes en la fase continua y de la mostaza en la interfaz. Después de agregar la mostaza al aceite y al vinagre y mezclarlos bien, la separación del aceite y el vinagre llevará mucho más tiempo o no se producirá en absoluto, volviendo esta mezcla completamente miscible. Antes de finalizar el video, les queremos mostrar cómo después de cierto tiempo la mezcla entre el aceite y el vinagre que se preparó al principio vuelve a formar dos fases, es decir, se observa la miscibilidad a corto plazo que presenta esta mezcla. Esto ha sido toda la explicación termodinámica, espero que les haya gustado y sobre todo que les haya gustado. Gracias.